Era una noche de niebla en el corazón de Luisiana y me encontré navegando por los sinuosos caminos secundarios que cruzaban el pantano. La espesa niebla flotaba en el aire como un sudario, proyectando un brillo inquietante, casi etéreo, alrededor de los faros de mi coche. Mis manos agarraron el volante y mi corazón se aceleró con anticipación mientras intentaba abrirme camino a través de este territorio aislado y desconocido. El tenue brillo del reloj del tablero marcaba las 2:37 de la mañana y no pude evitar maldecirme por tomar este desvío. Había estado conduciendo durante horas, la carretera se extendía aparentemente eternamente frente a mí. Mi plan era llegar a Nueva Orleans al amanecer, pero parecía que el pantano tenía otros planes para mí. Mientras navegaba por los caminos desolados, noté algo inquietante en mi espejo retrovisor, un par de faros brillantes y penetrantes que parecían emerger de las profundidades de la niebla. Al principio, lo descarté como un simple viajero nocturno más en estos misteriosos caminos secundarios. Pero a medida que pasaban los kilómetros, no podía evitar la sensación de que esos faros me seguían, siguiendo cada uno de mis movimientos. Los pelos de mi nuca se erizaron y no podía ignorar la creciente sensación de inquietud que carcomía los bordes de mi conciencia. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que simplemente estaba siendo paranoico en esta carretera desolada, pero los faros se acercaban con cada giro y vuelta. No podía ver el vehículo detrás de mí, solo esos implacables y brillantes ojos en mi espejo retrovisor. Atravesaron la niebla, su intensidad inquebrantable. No tuve más remedio que acelerar, con la esperanza de poner algo de distancia entre mí y el implacable perseguidor. Mi corazón latía con fuerza mientras pisaba el acelerador y el motor de mi auto cobraba vida con un rugido. Los neumáticos viejos chirriaron sobre el asfalto húmedo y me aferré al volante mientras mis nudillos se ponían blancos. La niebla se hizo más espesa y el camino por delante se volvió cada vez más traicionero. No importa que tan rápido condujera, esos faros permanecían fijos en mí, sin flaquear ni ceder. El pánico se apoderó de mi mente cuando me di cuenta de que el conductor detrás de mí no estaba interesado en adelantarme o reducir la velocidad. Me perseguían, deliberadamente y sin piedad. Intenté llamar a la policía, pero mi teléfono no tenía señal en esta parte remota del pantano. Estaba solo, sin nada más que el inquietante brillo de esos faros como mi compañero constante. Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras contemplaba mis opciones, cada una más aterradora que la anterior. El camino se extendía, parecía interminable, y mi mente se apresuró a idear un plan. No podía quitarme la sensación de que algo andaba terriblemente mal, que había tropezado con algo que se suponía que no debía ver. La desesperación me invadió y en una fracción de segundo tomé la decisión de desviarme de la carretera y adentrarme en el denso follaje del pantano. Me estrellé contra la maleza, mi auto rebotó y raspó el terreno accidentado. Fue un movimiento arriesgado, pero tuve que librarme de mi implacable perseguidor. Los faros me siguieron hasta el pantano, proyectando un brillo espeluznante sobre los árboles retorcidos y las aguas turbias que me rodeaban. Llevé mi auto al límite, navegando por el terreno traicionero con una determinación cargada de adrenalina. Durante lo que me pareció una eternidad, me retorcí y di vueltas a través de la enredada red del pantano, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La niebla se aferraba a los árboles como una cortina siniestra y los faros detrás de mí nunca flaqueaban. Era como si mi perseguidor conociera este terreno tan bien como yo. Justo cuando pensaba que no podía aguantar más, llegó un golpe de suerte. Vi un sendero estrecho que se alejaba de la carretera principal. Fue un movimiento arriesgado, pero lo tomé con la esperanza de perder a mi perseguidor en la red laberíntica del pantano. El camino apenas era lo suficientemente ancho para mi auto y las ramas arañaban las ventanas mientras maniobraba a través del denso follaje. Llevé mi auto al límite, mi mente acelerada con miedo y determinación. Mientras navegaba por el estrecho sendero, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor, temiendo lo que podría ver. Para mi sorpresa, los faros habían desaparecido, tragados por la espesa niebla del pantano.
Estaba sola, a salvo y finalmente libre de la implacable persecución. Agotado y conmocionado, finalmente regresé a la carretera principal. La niebla se había disipado y las primeras luces del amanecer pintaron el cielo de tonos rosas y naranjas. Seguí conduciendo, mi corazón todavía latía con fuerza y mi mente atormentada por el enigmático perseguidor en la niebla. Hasta el día de hoy, no puedo explicar quién o qué estaba detrás de esos implacables faros. Nunca denuncié el incidente a la policía por temor a convertirme en un objetivo una vez más. He aprendido a evitar los caminos secundarios del pantano de Luisiana, pero no puedo evitar la sensación de que me están observando, de que esos ojos brillantes todavía están ahí afuera, esperando emerger de la niebla una vez más. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Como viajero experimentado por las sinuosas carreteras de Carolina del Norte, me había acostumbrado a las peculiaridades que parecían esconderse en las sombras de esos paisajes pintorescos. Pero una fatídica noche, mientras avanzaba por la Ruta 72, encontré algo que me provocó escalofríos y puso a prueba mi comprensión de la realidad. Era una noche sin luna y las estrellas en lo alto estaban oscurecidas por nubes espesas y amenazantes. La lluvia caía a cántaros implacables, haciendo el viaje aún más desafiante. Los limpiaparabrisas trabajaron incansablemente para aclararme la vista, pero el aguacero persistente hacía difícil ver más allá de unos pocos metros más adelante. Había estado conduciendo durante horas, el ritmo monótono de la lluvia contra el techo de mi auto me adormecía y me infundía una sensación de somnolienta relajación. Fue durante uno de esos momentos en los que estaba empezando a perder el foco que lo vi, el primero de los extraños símbolos. Al principio no pude distinguir muy bien qué era. Un vistazo de algo fuera de lugar al costado de la carretera, iluminado por los faros de mi auto. Era como si alguien hubiera pintado una serie de símbolos, cada uno más críptico que el anterior, sobre el asfalto. Mi curiosidad se apoderó de mí y me detuve a un lado de la carretera. La lluvia continuó cayendo implacablemente, empapándome mientras me acercaba a las peculiares marcas. Estaban grabadas en el pavimento con una sustancia oscura y viscosa que brillaba en la penumbra. Cuando me incliné para mirar más de cerca, mi corazón se aceleró. Estas no eran marcas de trabajadores de la carretera o grafiteros. Eran algo mucho más siniestro. Los símbolos parecían antiguos, casi arcanos, y no podía evitar la sensación de que me había topado con algo que no debía ver. Los símbolos empapados de lluvia formaban un círculo, con patrones extraños y entrelazados que desafiaban cualquier explicación lógica. En el centro del círculo había una figura, mitad humana y mitad bestia, con los ojos vacíos que parecían mirar fijamente mi alma. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que no se trataba de un grafiti cualquiera. Era un diseño ritual que insinuaba un propósito oscuro y malévolo. Di un paso atrás, mi mente acelerada por el miedo y la curiosidad. Continué por la Ruta 72, la lluvia golpeando mi auto como un tambor implacable. Pero los símbolos rondaban mis pensamientos, como una picazón que no podía rascarse. No podía quitarme la sensación de que guardaban algún secreto terrible, uno que necesitaba descubrir. A medida que avanzaba, los símbolos se hicieron más frecuentes y aparecían cada pocos kilómetros a lo largo de la carretera. Cada conjunto parecía más intrincado y siniestro que el anterior, y no pude evitar preguntarme quién era el responsable de ellos. Comencé a preguntar a los lugareños sobre los símbolos, pero sus reacciones fueron crípticas y cautelosas. Hablaron en voz baja, advirtiéndome que me mantuviera alejado de ellos, que los dejara en paz. Era como si ellos también conocieran el oscuro secreto que se escondía detrás de esos crípticos diseños. Decidido a desentrañar el misterio, profundicé en la investigación, leyendo libros y buscando en internet información sobre estos símbolos. Fue entonces cuando me topé con una inquietante revelación, una leyenda local sobre un antiguo culto que una vez había llamado hogar a estas tierras.
Se decía que el culto practicaba rituales oscuros, convocando entidades de otro mundo y realizando actos atroces en su nombre. Los símbolos que encontré eran inquietantemente similares a los descritos en la leyenda, lo que me llevó a creer que su oscuro legado aún persistía en las sombras de la Ruta 72. No pude evitar sentir que me estaban observando mientras profundizaba en el misterio. Los símbolos se volvieron más frecuentes, como si me estuvieran llevando por un camino del que no podía escapar. La lluvia seguía cayendo y el peso de lo desconocido se apoderaba de mí como una fuerza opresiva. Una fatídica noche, mientras seguía los símbolos más profundamente en el corazón de Carolina del Norte, me topé con una vieja iglesia abandonada escondida en lo profundo del bosque. Los símbolos cubrían sus paredes y un silencio inquietante y antinatural flotaba en el aire. Me acerqué a la iglesia con precaución, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al entrar, fui recibido por una escena de horror inimaginable. Los símbolos cubrían cada centímetro del interior y en el centro de la habitación había un altar grotesco, adornado con restos de animales muertos hacía mucho tiempo y reliquias inquietantes. Entonces supe que había descubierto algo que escapaba a mi comprensión, algo que desafiaba toda explicación o razón. Era una oscuridad que había estado acechando en las sombras de la Ruta 72 durante generaciones, esperando a que alguien lo suficientemente tonto descubriera sus secretos. Aterrorizado y conmocionado, huí de la iglesia, dejando atrás los símbolos y la presencia malévola que parecía persistir allí. Continué mi viaje, pero los símbolos rondaban mis pensamientos, un recordatorio de que es mejor dejar algunos misterios sin resolver. Hasta el día de hoy, no puedo evitar la sensación de que me están observando, de que los símbolos de la Ruta 72 me han marcado como un intruso en un mundo de oscuridad y desesperación. Y mientras conduzco por esos caminos sinuosos, no puedo evitar preguntarme si alguna vez escaparé del siniestro control de los símbolos y la fuerza malévola que se esconde detrás de ellos. Se suponía que iba a ser un simple viaje por carretera, una oportunidad para escapar de la monotonía de nuestra vida cotidiana y explorar las joyas ocultas de Colorado. Éramos un grupo de 5 amigos, unidos por un amor compartido por la aventura y la emoción de lo desconocido. Pero esa noche, mientras nos desviábamos del camino trillado y nos adentrábamos en el corazón de las montañas rocosas, tropezamos con algo que perseguiría nuestras pesadillas durante años. Hacía mucho tiempo que el sol se había ocultado tras el horizonte, cubriendo con un manto de tinta el paisaje montañoso. El terreno accidentado se extendía ante nosotros y el brillo de nuestros faros era la única fuente de iluminación en la oscuridad. Llevábamos horas conduciendo y nuestras risas y charlas dieron paso a un silencio contemplativo mientras el aislamiento de la naturaleza nos envolvía. Fue Jordan, nuestro navegante residente y buscador de emociones, quien sugirió el atajo. Créanme, dijo con una sonrisa traviesa, este es el camino hacia una verdadera aventura. El estrecho camino de tierra por el que nos guió serpenteaba a través de densos bosques y pendientes pronunciadas, y cada giro nos alejaba más de la civilización. El aire se hizo más fresco y el silencio de la naturaleza nos invadió, roto solo por el ocasional susurro de las hojas o el ulular de un búho invisible. Al doblar una curva particularmente cerrada, nuestros faros vislumbraron algo que nos provocó escalofríos, un letrero viejo y desgastado con las palabras apenas visibles Silverwood, Est 1873. ¿Madera plateada? Sarah, la más cautelosa de nuestro grupo, cuestionó con un dejo de inquietud. Nunca había oído hablar de este lugar. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto? Jordan, siempre aventurero, nos aseguró que este era el atajo que pretendía, aunque también admitió que Silverwood era un misterio para él. Haciendo caso omiso de nuestra aprensión, continuamos por el camino, la curiosidad se apoderó de nosotros. A medida que nos adentramos más en la oscuridad, el camino de tierra dio paso a un sendero apenas discernible. Nuestros faros atravesaron la noche, revelando una ciudad que el tiempo había olvidado. Los edificios de Silverwood surgían como espectros en la noche, con las ventanas rotas y los marcos de madera descomponiéndose con el tiempo.
Estacionamos nuestro auto en la entrada del pueblo. Nuestra emoción se mezcló con inquietud. La luz de la luna arrojaba un brillo espeluznante sobre los edificios abandonados y el susurro de las hojas en la brisa parecía susurrar secretos del pasado. Sarah fue la primera en salir del coche y su linterna atravesó la oscuridad como un faro de curiosidad. La seguimos, nuestros pasos resonaban en el silencio. Nuestras linternas revelaron destellos de una ciudad congelada en el tiempo, un salón ruinoso con vidrios rotos, una escuela desierta con escritorios volcados y una iglesia antigua y en ruinas con un campanario en sombras que parecía alcanzar el cielo. El aire estaba denso, con una presencia inquietante, y no pude evitar sentir que estábamos invadiendo un lugar que había sido abandonado por una razón. Pero el atractivo de lo desconocido era demasiado poderoso para resistirlo. A medida que explorábamos más, nos topamos con un diario polvoriento y desgastado, con páginas llenas de entradas escritas a mano que databan de más de un siglo. El diario hablaba de sucesos extraños en Silverwood, desapariciones, fenómenos inexplicables y una sensación generalizada de temor que había llevado a los residentes de la ciudad a huir en plena noche. La entrada final, fechada en 1892, me provocó un escalofrío. Hablaba de una oscuridad que había consumido a Silverwood, una fuerza malévola que acechaba en las sombras y susurraba a aquellos que se atrevían a quedarse. El escritor pidió perdón, como si hubieran cometido algún acto atroz en su desesperación por escapar. Intercambiamos miradas nerviosas y nos dimos cuenta de que no estábamos solos en Silverwood. El silencio opresivo pareció cobrar vida con el sonido de susurros, y nuestras linternas revelaron fugaces atisbos de figuras sombrías que se lanzaban fuera de nuestro alcance. A pesar de nuestro creciente miedo, no podíamos negar la atracción irresistible del misterio que teníamos ante nosotros. Nos aventuramos más profundamente en el corazón de Silverwood, atraídos por una estructura siniestra que se alzaba en el centro de la ciudad, una mansión imponente, con las ventanas tapiadas y las puertas selladas con pesadas cadenas. A medida que nos acercábamos a la mansión, una sensación de pavor se apoderó de nosotros y nuestras linternas parpadearon como en señal de protesta. El aire se hizo más frío y un viento helador susurraba entre los árboles. Con manos temblorosas, Jordan extendió la mano y tocó las cadenas que ataban las puertas de la mansión. Como en respuesta, el suelo debajo de nosotros tembló y un rugido ensordecedor llenó el aire. La misma tierra parecía rebelarse contra nuestra presencia. Presa del pánico, nos dimos vuelta para huir, nuestras linternas atravesaron la oscuridad mientras corríamos de regreso a nuestro auto. Los susurros se hicieron más fuertes y las sombras más amenazadoras, como si al propio Silverwood le molestara nuestra intrusión. Nos alejamos a toda velocidad de esa ciudad maldita, dejando atrás los misterios de Silverwood y la fuerza malévola que acechaba en su interior. La oscuridad de la noche fue dando paso gradualmente al suave resplandor del amanecer y nos encontramos una vez más en las carreteras familiares de Colorado. Han pasado años desde aquella fatídica noche en Silverwood, pero los recuerdos de nuestro desgarrador encuentro aún persiguen nuestros sueños. Puede que nunca sepamos la verdadera naturaleza de la fuerza malévola que habita en esa ciudad abandonada, pero una cosa es segura, nunca olvidaremos la noche en que tropezamos con los escalofriantes secretos de Silverwood, un lugar donde el pasado y el presente están entrelazados para siempre, y donde las sombras de la historia continúan susurrando sus oscuros y enigmáticos cuentos. Era una noche oscura y tormentosa en el corazón de Oregón. Había estado conduciendo durante horas, los limpiaparabrisas cortaban rítmicamente la lluvia implacable mientras avanzaba por la carretera desierta. El reloj del tablero marcaba una hora intempestiva y el cansancio corroía los bordes de mi conciencia. Pero a medida que la tormenta se intensificó, me di cuenta de que continuar por este camino traicionero ya no era una opción. La visibilidad se redujo a casi cero y el viento aullante parecía decidido a sacarme de la carretera. Escudriñé el paisaje desolado en busca de alguna señal de refugio y, para mi inmenso alivio, divisé un pequeño camino de tierra que conducía al denso bosque. Dudé por un momento, mis nudillos estaban blancos mientras agarraba el volante.
Era el tipo de decisión que podría salvarme la vida o llevarme a la muerte. Con una respiración profunda, tomé la decisión y tomé el estrecho sendero que desaparecía en el bosque sombrío. El bosque pareció tragarme por completo mientras me aventuraba más profundamente en su abrazo. Los imponentes árboles se alzaban como centinelas silenciosos a ambos lados del camino, con sus ramas extendidas como dedos esqueléticos. La lluvia tamborileaba sobre el techo de mi auto, creando una sinfonía espeluznante que llenaba el aire. Mis faros arrojaban débiles rayos que luchaban por atravesar la impenetrable oscuridad. Conduje con cautela, el corazón latía con fuerza en el pecho mientras mi imaginación conjuraba todo tipo de horrores que acechaban en las sombras. El bosque era una entidad propia y parecía como si estuviera observando, esperando. Justo cuando empezaba a preguntarme si había cometido un grave error, llegué a un pequeño claro. Allí, situada bajo un dosel de árboles centenarios, había una cabaña deteriorada por la intemperie. El alivio me invadió y me detuve en la cabaña, rezando para que estuviera tan abandonada como parecía. Salí del auto y me acerqué a la cabaña con cautela. La estructura de madera crujía siniestramente con el viento, pero parecía ofrecer refugio de la tormenta. Cuando intenté abrir la puerta, se abrió con un crujido inquietante y reacio, revelando un interior poco iluminado. Mi linterna reveló una cabaña escasamente amueblada congelada en el tiempo. Muebles cubiertos de polvo, cortinas apolilladas y fotografías descoloridas adornaban las paredes. Era como si el dueño simplemente hubiera desaparecido, dejando atrás su vida. Agotado, encendí un fuego en la vieja chimenea y me acomodé en un sillón andrajoso. Las llamas crepitantes proyectaban sombras danzantes sobre las paredes y afuera la tormenta continuaba, el viento aullaba como una bestia herida. Mientras miraba las llamas, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Era como si el bosque mismo estuviera presionando contra las ventanas, susurrando secretos que no podía comprender. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento, parecían tener un peso siniestro. Pasaron las horas y, a pesar de mi fatiga, el sueño seguía siendo difícil de alcanzar. Estaba nerviosa, mis sentidos se agudizaron hasta el punto de la paranoia. La tormenta no daba señales de amainar y la cabaña parecía más una prisión que un santuario. Entonces, justo cuando empezaba a considerar enfrentar la tormenta una vez más, lo escuché, un gruñido grave y gutural que parecía emanar de las mismas paredes de la cabaña. Se me heló la sangre y me esforcé por escuchar, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El gruñido se hizo más fuerte, acompañado por un coro de susurros sobrenaturales que parecieron resonar por toda la cabina. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que no estaba solo en ese lugar desolado. Busqué a tientas mi linterna, proyectando su haz alrededor de la habitación, revelando nada más que el interior decrépito. Pero los sonidos persistieron, volviéndose más cercanos y amenazadores con cada momento que pasaba. Haciendo acopio de todo mi coraje, me acerqué a la única ventana de la cabaña. Mientras miraba hacia afuera, se me cortó el aliento en la garganta. Más allá del cristal manchado de lluvia, los vi, figuras oscuras que se movían silenciosamente entre los árboles. Sus ojos brillaban con una malevolencia sobrenatural y sus formas grotescas parecían cambiar y desdibujarse, como si no fueran enteramente de este mundo. Se acercaban a la cabaña y su presencia llenaba el aire de pavor. En ese momento, supe que, sin darme cuenta, me había topado con algo más allá de mi comprensión, algo antiguo y malvado. Con el corazón en la garganta, apagué la linterna y me retiré al rincón más oscuro de la cabaña, rezando para que me pasaran de largo. Los minutos se convirtieron en horas mientras me acurrucaba en la oscuridad. Los sonidos del bosque y las figuras que se acercaban se hacían más fuertes con cada momento que pasaba. Podía sentir sus ojos sobre mí, su presencia presionando desde todos lados. Y entonces, tan repentinamente como habían llegado, las figuras se retiraron, fundiéndose nuevamente en las profundidades del bosque. Los gruñidos y susurros se desvanecieron en la distancia, dejando solo la implacable tormenta como testimonio de su fallecimiento.
Esperé en esa cabaña hasta la mañana, mi miedo me mantuvo clavado en el lugar. Cuando las primeras luces del amanecer atravesaron las ventanas, me armé de valor y me aventuré a salir. El bosque estaba en silencio y las figuras desaparecieron sin dejar rastro. Rápidamente, regresé a mi auto y reanudé mi viaje, el recuerdo de ese encuentro de pesadilla grabado a fuego en mi mente. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que presencié en ese bosque y no me atrevo a hablar de ello con otros. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré la noche en que busqué refugio en los bosques de Oregón, donde la oscuridad esconde terrores antiguos y la tormenta oculta los secretos de la naturaleza. Era una noche sin luna en el corazón de Texas y llevaba horas conduciendo por la desolada carretera que se extendía interminablemente ante mí. La fatiga pesaba mucho sobre mis párpados y sabía que no podía seguir adelante. Necesitaba descansar. Justo cuando pensaba que ya no podía continuar, apareció a lo lejos un letrero de neón parpadeante, proyectando un brillo espeluznante en la carretera desierta. Lone Star Motel, decía en letras descoloridas. El alivio me invadió cuando salí de la carretera y entré al estacionamiento de grava del motel. El lugar había visto días mejores. Las alguna vez brillantes luces de neón que adornaban la fachada ahora eran tenues y apenas iluminaban la oscuridad circundante. Una bandera estadounidense hecha jirones ondeaba débilmente al viento. Era el tipo de motel que verías en esas viejas y olvidadas películas de viajes por carretera, del tipo que no había visto a un huésped en años. Estacioné mi auto frente a la oficina del motel y salí al aire fresco de la noche. El viento de Texas traía un leve olor a petróleo y polvo. Me acerqué a la oficina, mis pasos resonaban en el silencio. El timbre encima de la puerta sonó cuando entré y me encontré con una escena congelada en el tiempo. Fotografías descoloridas de familias felices de vacaciones adornaban las paredes y sus sonrisas contrastaban marcadamente con el actual estado de deterioro del motel. El hombre detrás de la recepción parecía tan fuera de lugar como el propio motel. Era viejo, con mechones de pelo gris adheridos a su cuero cabelludo y ojos cansados que parecían haber sido testigos de toda una vida de viajeros olvidados como yo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Necesito una habitación para pasar la noche, respondí, mi voz transmitía el cansancio que sentía. Me entregó una llave deslustrada y murmuró algo sobre la última habitación al final de la fila. Cuando me volví para irme, habló de nuevo y sus palabras provocaron un escalofrío por mi espalda. Ten cuidado, dijo, sus ojos fijos en los míos. Este lugar tiene una historia. Asentí, sin comprender del todo el peso de sus palabras, y me dirigí a la habitación. El exterior del motel parecía desmoronarse a cada paso y el viento susurraba a través de las grietas de las paredes. Cuando llegué a mi habitación, busqué a tientas la llave oxidada antes de finalmente lograr abrir la puerta. La habitación era tan anticuada como el resto del motel, con una alfombra raída y un papel pintado descolorido que alguna vez había sido de un enfermizo tono amarillo. No perdí el tiempo. Cerré la puerta detrás de mí y me desplomé sobre el colchón lleno de bultos. El cansancio del camino me arrulló en un sueño inquieto. Me desperté con un sonido extraño, una melodía suave y lúgubre que parecía filtrarse a través de las paredes. Atontado, me senté y me esforcé por identificar la fuente de la música. Provenía de la habitación de al lado. Mientras escuchaba, la melodía se hizo más clara y me di cuenta de que era la voz de una mujer, cantando una canción antigua e inquietantemente hermosa. No pude entender la letra, pero la melodía me provocó escalofríos. Era como si las mismas paredes cantaran. La curiosidad se apoderó de mí y salí de mi habitación siguiendo el sonido de la música. Me llevó a la habitación de al lado, la puerta se abrió lo suficiente para que pudiera mirar dentro. Lo que vi me heló la sangre. La habitación estaba vacía, salvo por un antiguo fonógrafo en un rincón, cuya aguja trazaba los surcos de un viejo disco de vinilo. Pero no había nadie allí, ninguna mujer cantando, nadie manejando el fonógrafo. Me acerqué,
mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El tocadiscos parecía como si no hubiera sido tocado en décadas y, sin embargo, seguía sonando, la inquietante melodía llenaba la habitación. Cogí la aguja y me temblaban los dedos. En el momento en que mi piel hizo contacto con el tocadiscos, la música se detuvo abruptamente, dejándome en un silencio ensordecedor. Me retiré a mi habitación, mi mente dando vueltas. ¿Qué estaba pasando en este motel abandonado? ¿Quién había estado cantando esa espeluznante canción? Intenté deshacerme de la inquietud y descansar un poco, pero el sueño se me escapaba. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento, parecía llevar consigo una sensación de pavor. Pasaron las horas y me quedé allí en la oscuridad, con los ojos fijos en el techo. Fue entonces cuando lo escuché, una melodía suave y triste, como antes, pero esta vez fue justo afuera de mi puerta. Me congelé, con el corazón en la garganta, mientras el canto se acercaba. La puerta de mi habitación parecía vibrar con cada nota, como si alguien, o algo, estuviera justo al otro lado. Con manos temblorosas, alcancé el pomo de la puerta, con la respiración atrapada en el pecho. El canto se hizo más fuerte, más inquietante, y cuando abrí la puerta, me encontré con un pasillo vacío. La melodía continuó, resonando por todo el motel, pero no se veía a nadie. Era como si las mismas paredes cantaran, como si el motel hubiera cobrado vida con una presencia de otro mundo. En estado de pánico, recogí mis cosas y salí de la habitación, sin molestarme en comprobarlo. No me importó el resto de mi viaje, solo necesitaba escapar de ese lugar. Mientras me alejaba del Lone Star Motel, con la inquietante melodía todavía resonando en mis oídos, no pude evitar preguntarme sobre la oscura historia del motel. ¿Qué había pasado dentro de esos muros para dejar tal huella? ¿Qué presencia invisible me había encontrado esa noche? Puede que nunca tenga las respuestas a esas preguntas, pero una cosa es segura, nunca olvidaré la noche en que busqué refugio en el Lone Star Motel, donde el pasado está muy vivo y las paredes mismas cantan una triste canción del pasado. Olvidado.